El Indiana Jones egipcio, el doctor Zahi Hawass, es el egiptólogo egipcio más conocido internacionalmente en la actualidad. Pero hay otros egipcios conocidos. Por supuesto que sí, porque tiene muchos alumnos y asistentes y algunos de ellos incluso han llegado también a la fama mundial, como es por ejemplo Mustafa Wasiri. Doctor Mustafa Waziri, por favor. Perdón, La doctor. pregunta más importante, Miriam, si habían otros antes de Doctor Hawash, no después, y si habían estos antes de Doctor Hawash, ¿por qué no conocemos de ellos a nivel internacional? Si quieres entender la relación entre los propios egipcios y la propia egiptología, quédate con nosotros para escuchar este nuevo episodio de Los Medjay del Faraón. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la primera temporada de nuestro podcast, en el que queremos hablaros de egiptólogos egipcios, cerrando así un círculo que empezamos hablando de los propios Medjay y que hemos recorrido hablando de algunos de los egiptólogos y egiptólogas extranjeras más conocidos de la historia. Pero para entender bien la relación entre los egipcios y la propia egiptología, debemos conocer también las circunstancias en las que vivían los egipcios cuando empezó esta ciencia histórica. Y de ello seguro que Badri nos puede dar muchos datos. Ya hemos hablado de esos datos en muchas partes en nuestros episodios pasados de los Medjay del Faraón. Porque la egiptología, como una ciencia, la conocemos, como conocemos, empezó con lo que llamamos invasión francesa, aunque a algunos como Meriam le gusta llamarla misión francesa. Pero dejamos de la política y definir el año 1801 como el inicio de esta ciencia, cuando esos franceses salieron de Egipto con todo lo que sacaron, los ingleses llevaron parte, ellos otra parte, pero lo más importante que ellos llevaron sus obras científicas y publicaron el libro La descripción de Egipto. En esta época, Egipto estaba ocupado por los turcos que no defendieron el país contra los franceses y dejaron a los egipcios entre los franceses por un lado y las bandas armadas de los mamelucos por otro lado. Al salir los franceses e intentar regresar los turcos, los egipcios eligieron a un extranjero para gobernarlos, el famoso Mohamed Ali o Mehmet Ali, para no confundirlo con el boxeador, Ujú. constructor del Egipto moderno, quien se enfrentó contra los turcos y más tarde estableció lo que llamamos la monarquía de Mohamed Ali. Generaciones después, Egipto volverá a ser sometido bajo el dominio del califato turco. En esas circunstancias, cuando empezaron los primeros viajeros, o a los que podemos llamar arqueólogos, o de una manera u otra, egiptólogos, cuando empezaron a venir a Egipto, sacar y saquear nuestros monumentos y tesoros, el país estaba bajo el control de esos gobernadores de la familia de Mohammed Ali. Los egipcios en aquella época no pintaban nada en el proceso más de trabajar como albañiles para sobrevivir. Y los pocos egipcios que atrevieron a intentar hacer lo mismo que esos extranjeros, quiere decir, llevar ellos estos tesoros y beneficiarse ellos de esos monumentos, ¿qué pasó, Miriam? Fueron detenidos, torturados por esas autoridades turcas, hasta que al final les quitaron estos monumentos para pasarlo a los extranjeros y beneficiarse ellos de una manera u otra. En fin, las cosas de la historia. Avanzando en el tiempo, menos mal que encontramos a extranjeros que se enamoran del país del Nilo e intentan proteger los monumentos y sus tesoros al máximo, como es el ejemplo de Mariette, del que ya hemos hablado en un episodio anterior del podcast, diciendo que fue enterrado entre los faraones como se merecía.
Estamos hablando ahora de finales del siglo XIX, pero lo que acabas de mencionar no significa que cambió mucho la situación de los egipcios dentro de su propio país, porque también a finales del siglo XIX, cuando Amelia Edward, años después de la muerte de Mariette hizo su viaje 1000 millas no arriba, nos habla de este hombre inglés que casi mató a un niño y cómo la autoridad egipcia, nada más por tirar una piedra a la espalda de este inglés, llevaron a 10 personas para torturarlas. Así podemos imaginar que en estas circunstancias en las que no podían ni proteger a sus seres queridos de los extranjeros, los egipcios tampoco podían ni proteger ni preocuparse en exceso por sus monumentos. Es suficiente saber, Miriam, las casualidades que no se puede considerarla como una casualidad pura. Que en el mismo año 1882, en la que Amelia Edward estableció la Egypt Exploration Fund, que hemos hablado en el episodio de Amelia Edward, en este mismo año Inglaterra conquista Egipto con el nombre de la Protección Británica. Y empezaron los egipcios a luchar por su libertad contra conquista inglesa, más su propia lucha contra la monarquía turca, más sobrevivir. Todo esto hasta la Revolución Militar del 1952. Eh, Esta revolución militar, quien acabó con la monarquía y quitó a los ingleses fuera de Egipto. Todo esto lo hemos mencionado también cuando hemos hablado del famoso servicio de antigüedades que estableció Mariette y que quedó en manos de extranjeros hasta esa misma revolución que tú mencionabas del 52. Por eso no nos sorprende que el primero al que podemos llamar egiptólogo egipcio de forma oficial data de principios del siglo XX, antes de ayer, vamos. Seguro que estás hablando del señor Ahmed Pasha Kamal. Ujú. Ahmed Pasha Kamal fue el primer egipcio que podemos llamarle egiptólogo y también fue el primero en trabajar en el servicio de antigüedades que establecieron los franceses. El camino de Kamal, que vivió entre 1851 y 1923, no fue nada fácil a pesar de pertenecer a una rica y culta familia cairota de origen cretense. Cuando en 1879 el egiptólogo alemán Heinrich Brust fundó en el Cairo la primera escuela de egiptología en suelo egipcio, ayudado por su conocimiento del francés, Kamal decidió ingresar en esta escuela. Pero al terminar sus estudios en esta escuela con un modo sobresaliente, me recuerda de alguien que ha tenido su doctorado así, intentó Kamal entrar en el Consejo de Antigüedades Egipcias, pero Mariette, su director, que acabamos de decir que merecía enterrar entre los faraones, no aceptaba egipcios en el seno de su institución. Que no podría tenerlo todo bueno, Mariette. Y por eso mismo, porque Mariette no aceptaba egipcios en la institución, Kamal se dedicó a ejercer de traductor y estuvo también trabajando como profesor de alemán, hasta que Mustafa Riyad Pasha, el primer ministro egipcio, convenció a finales de 1880 a Mariette para que le admitiese en el consejo como intérprete, después de fingir que no sabía nada de egiptología. Tampoco se cruzaron mucho porque Mariette unos meses después murió. Pero en este año, no, perdona, Kamal, después de la muerte de Mariette, participó en el traslado de los fondos del Museo de Bulak, que fue utilizado por las inundaciones, al palacio de Ismail Pasha en Giza, donde quedaron los monumentos allá hasta la construcción del nuevo Museo del Cairo. Más tarde, Kamal ocupó por el traslado de los fondos de este palacio al nuevo museo que está ahora en la Plaza Tahrir, que para nosotros actualmente es el antiguo museo, después del Jim, por supuesto. Era el nuevo, pero ahora es el antiguo. Las cosas Ah, van cambiando. 120 años ya es suficiente para que se convierta en un poco antiguo. Sí.
También en el mismo año acompañó Kamal al conservador del Museo del Cairo, a Luxor, para investigar el hallazgo de la llamada cachette real en la necrópolis tebana, que se encontraron en ella varias momias de personajes de la realeza y por eso se llama de esa manera. Pero es que además, en esa misma época, desde 1881 hasta 1885, dirigió una escuela de egiptología dependiente del Museo Egipcio, en donde enseñaba escritura jeroglífica, francés e historia. Después Gastón Maspiro, a quien le debemos algo de ir o de publicación en redes sociales porque no nos dio tiempo a dedicar un episodio para él, y quien sucedió a Mariette en el Servicio de Antigüedades, encargó a Kamal algunas tareas y labores de inspección en las excavaciones. Y a Quiere pesar decir, le dio confianza. Sí, sí, pero a pesar de todo esto y del buen trabajo de Kamal, porque era bueno, trabajaba bien, los sucesivos directores franceses del Consejo de Antigüedades Egipcias mantuvieron la política de impedir el acceso de egipcios a cargos de importancia. Hasta que eso cambia en 1913, más de 30 años después de su ingreso, cuando Kamal fue por fin nombrado conservador del museo. 30 años nada más para darle un cargo para que lo podamos llamar egiptólogo. ¿Y quieres negar que en Egipto hay malinchismo? Fuera de contexto está una figura que data a mitades del siglo XIX, Mahmoud Hamdi al-Falaki. Este hombre vivió entre 1815 y 1885. Fue un científico egipcio y uno de los astrónomos más destacados en la era moderna, pero no podemos llamarle egiptólogo. De hecho, se le considera un pionero de la astronomía arqueológica, que relaciona los fenómenos astronómicos con evidencias y puntos de referencia arqueológicos de una manera sin precedentes. El Falaki realizó una investigación sobre la ciudad de Alejandría, durante la cual eh, cartografió sus monumentos antiguos y excavó ahí. Se convirtió en el primer egipcio contemporáneo en excavar las antigüedades de Alejandría, teniendo cuidado, Alejandría, Luxor, Asuán y todos los sitios que se podía llevar algo para vender era distinto. El sitio de su antigua muralla también los cavó, y el sitio de los palacios y la antigua biblioteca. Es notable algo en el trabajo de Falaki, que escribió su investigación no en árabe, en francés. Malinchismo al final también. Y Falaki no es un egiptólogo tradicional, pero sí que es considerado el primero en escribir un estudio científico que traza los puntos de referencia de la antigua Alejandría, basándose en lo que descubrió en esas excavaciones que nos contabas. Y por todo eso, una calle de la ciudad de Alejandría recibe su nombre. Yo, de hecho, tengo Y que... una plaza en el Cairo también, Miriam. Nada, hay que ir Cerca del para... Museo del Cairo, del de Tahrir, existe Ujú. una plaza pequeña, se llama Al-Falaki. Pues tenemos que ir por lo menos a hacernos la foto para ponerla en las redes sociales. No, no hay estatua, no hay estatua de él. Pero habrá nombre de la calle o algo. Sabes que no sé dónde puedo localizar la placa, pero Te lo toca podemos ir. buscar. Ya tienes que... Si no ¿Ves? nos atropellan, la localizamos. Eso te pasa por vivir en el Cairo, que ahora tienes encargos de estos. Tienes que ir a buscar la placa. Voy a ir a buscarla. Pero hablando del Falaki, tengo que contar que para documentar una de las investigaciones que he hecho sobre el urbanismo de Alejandría, aunque me pilla un poco retirado de la especialización del Reino Nuevo, el urbanismo es una cosa que siempre me ha gustado. Hice una investigación, como decía, sobre el urbanismo de esta ciudad, que por cierto está disponible en el canal de YouTube del Museo Arqueológico Nacional, por si alguien quiere buscarla. Todo lo que he leído sobre el urbanismo en Alejandría
hecho desde que se conoce hasta ahora se basa en los planos del falakí. Con lo cual agradezco infinitamente desde aquí su trabajo y el de todo aquel que se dedica a hacer trabajazos de esta envergadura por primera vez, porque luego los que vamos llegando después nos van allanando el camino. Entonces, busca tú la placa. No, 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 el Ok. Cairota, el que vive en el Cairo eres tú. El que debe a Falake eres tú. Bueno, venga, iremos juntos. Ok. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Otra figura muy relevante en la egiptología egipcia es la de Selim Hassan. Vivió entre el 1886 hasta el 1961. Un egiptólogo egipcio que realizó excavaciones en Giza y en Saqqara. Autor de muchos libros, incluidos sus resultados de sus propios trabajos en Giza y Saqqara. Hassan se graduó en 1913 en el Departamento de Estudios Arqueológicos, fundado por Ahmed Kamal Pasha, y en el Cairo intentó ocupar un puesto en el Museo Egipcio, pero no lo consiguió, porque como hemos dicho antes, estaban reservados a los europeos. Así que Hassan comenzó su carrera profesional como profesor de historia en un instituto. Pero gracias a las presiones del ministro de Obras Públicas se llamaba Shafiq Ahmad Pasha y las presiones del propio Ahmad Kamal, Hassan fue designado como comisario en el museo en el 1922. Un año antes del fallecimiento de Ahmed Kamal, viajó a Europa llevando con él a Hassan para asistir a las celebraciones del centenario de la traducción de la piedra Rosetta por el francés Champollion. Hassan aprovechó ese viaje para visitar Francia, Inglaterra y Alemania y escribir así numerosos artículos en prensa sobre el tema de las antigüedades egipcias que había en museos europeos, divulgando de esta manera los robos y saqueos que había habido hasta entonces, como por ejemplo el del famoso busto de Nefertiti conservado en Berlín. Tras la muerte de Kamal, el ministro de Educación envió egipcios a distintas universidades extranjeras para estudiar arqueología. Selim Hassan se incorporó en el Departamento de Estudios de Posgrado en la Sorbona. Terminó su misión en el 1927 como diplomado en lengua y en antigua religión egipcia. A su vuelta, Hassan se convirtió en el primer egiptólogo egipcio en iniciar una carrera activa que duró una década entera, del 1929 hasta el 1939. Casado y con tres hijos, Selim Hassan dedicó su vida a las excavaciones. De hecho, su hijo menor, Ahmed Hassan, ex embajador de Egipto, en una entrevista con el periódico Ahram Online, dice: Pasé mi infancia en la meseta de las pirámides. Cerca de la pirámide de Kefren había una pequeña casa de descanso, donde vivíamos, junto al lugar de las excavaciones de mi padre. Solía acompañarlo y me arreglaba mucho participar en las excavaciones. En la misma entrevista, el hijo menor de Hassan recuerda algo muy relacionado con algo de lo que ya hemos hablado en nuestro podcast. Un día, una inglesa que veneraba a las deidades del antiguo Egipto pidió trabajar con Selim Hassan. Casada con un egipcio y madre de un niño pequeño, al que llamaba Seti. La conocíamos como Seti. Esta mujer nunca posó en ninguna de nuestras fotos y alimentaba a todos los animales callejeros, incluidas las serpientes. Vaya, cómo se van mezclando los episodios de esta primera temporada de los Medjay del Faraón. Hablando de egiptólogos egipcios hoy y nos sale la famosísima Seti como un fantasma para decirnos que nos habíamos olvidado de ella.
Pero por eso, por favor, a quien no escucharon el episodio que le dedicamos, pues los dejamos el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis verlo, porque merece mucho la pena saber quién fue esta mujer y su historia. Posteriormente, Hassan obtuvo su doctorado en Viena en el 1939 y fue el primer profesor egipcio de egiptología en la Universidad del Cairo. Siguiendo los pasos de su maestro, Selim Hassan jugó un papel fundamental para que la historia y el patrimonio del Antiguo Egipto fueran más accesibles al público egipcio, hasta que en los años 80 el gobierno de Mubarak emitió un sello postal en honor a Hassan. Entonces ahora por fin encontramos algo que no es malinchismo, un sello postal que tiene su foto. Bravo, Valoráis a un egipcio. por fin. El jeque de los arqueólogos, el monje del desierto, la figura de Ahmed Fahri. Vivió entre el 1905 y el 1973. Y tras graduarse en la Universidad del Cairo en 1928, se incorporó al Servicio de Antigüedades de Egipto y fue enviado inmediatamente a Europa para terminar allí sus estudios. Cuando regresó en 1932, colaboró con Selim Hassan, del que acabamos de hablar, en las excavaciones cerca de las pirámides de Giza, iniciando desde entonces una carrera sin precedentes. Y hablando de él, trabajando con Selim Hassan, debemos de recordar otra vez a Omeseti cuando en el episodio de Omeseti hemos mencionado que Ahmed Fahri le aconsejó a Omeseti subir a lo más alto de la pirámide de Keops, dirigirse hacia el sur, orar a su dios Osiris y pedir su ayuda en la decisión que tenía que tomar de aceptar un trabajo navidoso o no, si recuerdas. Ahmed Fahri era muy avanzado en esa situación, Miriam, porque en el sentido de aceptar al otro, eso no lo teníamos. A muchos le cuesta aceptar al otro y estamos en el siglo XXI. ¿Qué piensas en esta época cuando él acepta a esta mujer que tiene fe a otras deidades, que no es musulmana ni cristiana y le aconseja y, y le habla y al final la ayuda a continuar su vida? Era muy, muy avanzado en ese sentido. Sí, y al final yo creo que es una forma también de conocer la personalidad de Fahri y de admirarle un poco más, no solo en lo egiptológico, sino en lo personal, en lo respetuoso que fue hacia Om Seti, hacia sus creencias. Pero no cuentes mucho más que si no les destripas el capítulo de Om Seti y no ven ese episodio de los Medjay y la gente tiene que verlo. Pero volviendo a Fahri. Sabemos que trabajó en principio como inspector de antigüedades y más tarde ascendió al puesto de inspector jefe del Egipto Central y los oasis del desierto occidental. El tema de Ahmed Fahri con Seti refleja la personalidad de Ahmed Fahri. Y la personalidad de Ahmed Fahri se nota muy bien tras visitar los Oasis por la primera vez en el 1937. Se despertó en él una pasión y dedicación que durara toda su propia vida, no para descubrir las antigüedades de los Oasis, sino también por documentar sus costumbres, tradiciones y en las visitas de los oasis, cada persona que menciona Ahmed Fahri a los jeques mayores que están allá, le recuerdan con mucho respeto y mucho cariño. Normal, pero ya hablamos también en otro episodio de la importancia de los estudios etnológicos y etnográficos y además al final Fagri fue lo que hizo en los oasis y son al final sus publicaciones son de obligada consulta para saber cómo era no solo los restos arqueológicos, sino saber cómo era la vida en esas zonas de Egipto.
El caso es que Fahry fue nombrado en 1952 como profesor de Historia de Egipto y Oriente de la Universidad del Cairo hasta su jubilación en 1965. Fajri también era un gran profesor y conferenciante, me gusta esta palabra, conferenciante internacional de alto grado. Pasó un accidente que cuando él acompañaba la exposición del Tesoro Tutankamón en su gira en los Estados Unidos entre el 1961 y 62, decidió dar una charla en Chicago, pero la sala de conferencias se llenó y quedaron centenares de personas fuera sin oportunidad de escuchar su charla. Fajri, al saber esto, mandó que esperen una hora y hizo la misma conferencia, la misma charla dos veces seguidas y con el mismo entusiasmo. Wow, qué gran gesto de Fahry. Es verdad que dice mucho de su personalidad, tanto el respeto a Onsetti como a las personas que habían ido. Y se lo agradeció también de esa manera, repitiendo la charla Claro. para que todo el mundo pudiera verla. A pesar de lo que hablamos de él, de su personalidad, de aceptar al otro, del entusiasmo, Ujú. lo que me duele y me da pena en la historia de Fajri es lo que pasó al final de la gira y de la exposición, el tema del robo de Tutankamón. Sí, que tras la exhibición de Tutankamón en Chicago, supervisando el proceso de empaquetado, Fahry se dio cuenta de que 6 de los antiguos bastones de Tutankamón habían sido reemplazados por réplicas idénticas. Pero al informar a la presidencia de la República sobre el asunto, la respuesta fue que Fahry tenía que regresar al Cairo de inmediato y enviar a un sustituto para que acompañara a la exposición en otras ciudades estadounidenses. Y lo más raro que después no se menciona nada del tema, como no se fuera pasado nunca. Y en el 69, Fajri, 69 quiere decir 7 años después, Fajri regresa a sus estudios por el desierto occidental, por los oasis, hasta el año de su muerte. Eh, en cuanto a los libros de Fajri sobre los oasis de Egipto, el Oasis Bajaría, el desierto de Egipto, la necrópolis de Pagabat, el desierto de Siwa, son referencias muy importantes para los guías y los apasionados por el amor de esta magia amarilla que le llamamos el desierto occidental. Y no solo eso, sino que su libro sobre el oasis de Sigua, que has mencionado ahora, influenció al novelista Baha Taher, que escribió su novela Oasis del atardecer. Los acontecimientos de la novela alternan entre la realidad y la fantasía en el oasis de Sigua, abarcando distintas épocas históricas. Y tiene que ser buena porque la novela ganó el premio Booker Árabe en 2008. No solamente eso, sino se convirtió en una telenovela, Hay- en una serie, en una serie. Ajá, hay que verla entonces. No sé si tiene subtitulación o algo, te lo voy a buscar. Vale. Fajri falleció por un ataque cardíaco en el 7 de junio en el 73, durante una de sus giras de conferencias en París. Así, en este episodio hemos visto 3 generaciones seguidas de los primeros egiptólogos egipcios. Pero, regresando otra vez a las circunstancias políticas del país, notamos que estos tres cubren la época más polémica de Egipto. Casi 100 años de un periodo tenso en el que se produce la conquista inglesa, más que el gobierno de la monarquía turca, la revolución civil del 19, del 23, reclamando la independencia de Egipto, la revolución militar del 52 que acaba con la monarquía y no olvidamos la guerra de los 6 días en la que Israel conquista el Sinaí. Al final, la guerra de Yom Kippur, en la que Egipto recupera el Sinaí. Y por cierto, Fajri murió unos meses antes de recuperar el Sinaí. Entonces,
Eh, Se trata de una época en la que los egipcios estaban más preocupados por su propia seguridad que por la arqueología. Por eso, estos tres, que representan tres generaciones de egiptólogos, merecían nuestro agradecimiento dedicándoles este episodio de nuestro podcast por dedicar su vida a la egiptología a pesar de todas esas circunstancias. Pues sí, y después de eso ya encontramos un país sin conflictos que impidan ni el turismo ni la egiptología, lo que produce a partir de entonces una larga lista de arqueólogos y egiptólogos egipcios posteriores, con el conocidísimo Zahi Hawass a la cabeza. Y empezamos el podcast hablando de egipcios y terminamos esta primera temporada de la misma manera. Pero no dejamos de estar en nuestras redes sociales. Así voy a Así llorar. que Termino porque voy a llorar. No quiero terminar esta temporada. da penita, ¿verdad? Nos quedan muchos para hablar. Hemos saltado mucha gente. Sí, pero es que en algún momento había que terminar esta primera temporada. No podemos hacer temporadas perpetuas porque tenemos que preparar tanto las publicaciones de las redes sociales que estabas diciendo como una segunda temporada. Entonces, hay que documentarse, Badri, que si no, luego, ¿Me vas a dejar hablar en la segunda temporada o vas a hablar tú como siempre? qué poca vergüenza. Ok. Me dejas hablar de vez en cuando. Yo sé. Te dejaré hablar, te dejaré hablar. Hay que pensar eso en los temas que vamos a tratar en la segunda temporada de los Medjay, que yo creo que por lo que hemos ido hablando va a ser un poco diferente a esta primera temporada, pero La seguro. primera temporada fue para presentar qué es egiptología y los egiptólogos más famosos o más destacados o representaron un gran cambio en esta ciencia. Por eso era bastante difícil el tema de la preparación y todo. ¿Recuerdas? El de toda me costaba la vida, de verdad, terminarlo y estas cosas. Pero creo que la segunda temporada el tema será más amplio, que podemos hablar en todo y y de esta manera. Si alguien quiere que hablamos en un punto en particular o de una cosa en particular, que nos escriba por las redes sociales. Por Estamos supuesto. dispuestos de dedicar un episodio o parte de un episodio a responder. Y seguro que hablando de esos temas variados que vamos a tratar, acabamos hablando de más egiptólogos. Así que no termina el hablar de egiptólogos con esta temporada. Seguiremos haciéndolo, pero también hablaremos de otros temas en la segunda temporada de Los Medjay del Faraón. Nos vemos en la segunda temporada de Los Mundiales del Faraón pronto.